Hola, ¿qué tal? Tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que consulten este video. Este de aquí es, ah, es un ensayo acerca de la osteo y la artrocinemática de la rodilla, en el cual pues me basé para la realización de este trabajo en el libro de Netter, Cuaderno de Anatomía para Colorear. Tenemos que pues empezar con definir qué es la articulación de rodilla, qué, a qué definimos articulación de rodilla. Y bueno, en esencia, de manera clásica, la rodilla es una articulación sinovial tipo biaxial condilea y es la articulación más sofisticada del cuerpo humano. Realiza los movimientos de flexión, extensión y un poco de deslizamiento y rotación medial cuando está flexionada. Es importante entender, es importante saber acerca de qué es lo que significa que sea una articulación tipo sinovial. Una articulación tipo sinovial va a ser aquella articulación o son estas articulaciones que, que permiten conexiones entre componentes esqueléticos en las que los elementos implicados se encuentran separados por una estrecha cavidad articular. Eso es en base a una articulación sinovial. Y ahora, ¿qué es una articulación tipo biaxial? Bueno, las articulaciones tipo biaxiales van a ser aquellas que van a permitir el movimiento sobre dos ejes de rotación. Es decir, la rodilla permite dos tipos de movimiento en dos ejes de rotación diferente, lo que conocemos como flexión y extensión y pues rotación interna y externa. Esos son los movimientos que permite la rodilla realizar, los movimientos que permite llevar a cabo la rodilla. Ahora, muy bien, este ensayo, este video, está enfocado a hablar acerca de la osteocinemática y de la artrocinemática de rodilla. Por una parte, tenemos que comprender, tenemos que saber que osteocinemática es la ciencia derivada de la biomecánica que se va a encargar de estudiar el movimiento de los huesos que realiza el cuerpo humano, sin importarnos los músculos que se tengan que accionar, los músculos agonistas, antagonistas, sinergistas. No, la osteocinemática solamente se enfoca en el mero movimiento que se realiza a, a partir de los a partir de los huesos. Esa es la osteocinemática. Partiendo de ese punto de vista, la osteocinemática de la rodilla se va a dividir en dos ejes de movimiento: flexión y extensión y rotación interna y rotación externa. Es muy importante, bueno, como verán, pues aquí está mi paciente simulado. Bueno, muy bien, con este muñequito vamos a realizar los movimientos de rodilla. Miren, aquí está su rodilla. Es muy importante que la chequen. Ahora, muy bien, ¿qué se necesita para hacer una flexión de rodilla? Bueno, para que se haga una flexión de rodilla, es muy importante que el paciente realice este movimiento. Esto de aquí es una flexión de rodilla. Es como es como si fueras a patear un balón de soccer, un balón de fútbol soccer. Esto es flexión de rodilla, justamente este movimiento. Posteriormente, vamos a hacer una extensión de rodilla, o sea, es el contrario a la flexión, ¿ok? Es el yang de la flexión. Esto vamos a regresar a la posición natural del cuerpo y ahora bien, hagamos una extensión de rodilla, que más o menos pues podría venir siendo esto. Extensión de rodilla. Extensión de rodilla.
Ese es el primer eje articular por el que se mueve. Ahora vamos al segundo eje articular, que es el movimiento de rotación interna y rotación externa. Miren, el movimiento de rotación interna. Recordemos que la rodilla va a ser ese segmento corporal que nos va a unir lo que es la pantorrilla, llámese tibia y peroné, con el fémur. Entonces, esto de aquí, justamente, esto de aquí es la rodilla, ¿ok? ¿Qué es lo que nos pide o qué es lo que entendemos por rotación interna y externa? Ah, bueno, mire, la rotación interna es llevar al es llevar la rodilla, en este caso, la rotación interna de rodilla significa llevar la rodilla, llevar la pantorrilla hacia la línea media del cuerpo. ¿Ya vieron? Estamos llevando las pantorrillas hacia la línea media del cuerpo. Por otro lado, tenemos que la rotación externa de rodilla es lo contrario. Si esto es yin, tiene que haber un yang, tiene que haber un opuesto. Entonces, la rotación externa de rodilla significa llevar a la rodilla lejos de la línea media del cuerpo. Es decir, más o menos esto. Separar los pies de esta manera. Espero se pueda notar. A ver. ¿Por qué? Porque están llevando la rodilla, la pantorrilla, hacia la línea, fuera de la línea media del cuerpo, saliendo de la línea media. Esto es rotación interna y esto es rotación externa. Esos son los dos movimientos o ejes articulares que realiza la articulación de rodilla. Es muy importante entenderlo, pues para saber, bueno, para entender todo este mundo de terapia física. Um, bueno, eso por un lado, pero pues también tenemos que saber o entender bien acerca de la artrocinemática. La artrocinemática va a ser la ciencia derivada de la biomecánica que se va a encargar de estudiar al movimiento en base al movimiento de las articulaciones, al movimiento que se produce en el cuerpo en base al estudio de las articulaciones. Y eso es todavía más difícil. ¿Por qué? Puesto a que las articulaciones se componen, se componen de muchos elementos, más de los que uno podría imaginar. Y en el caso de la articulación de rodilla, estamos hablando de elementos como la cápsula articular, el ligamento colateral tibial, ligamento colateral peroneo, ligamento rotuliano, ligamento medisco medial, ligamento cruzado anterior. Son muchos ligamentos los que componen una articulación, cápsulas articulares, entre otras cosas. Pero bueno, um, es importante entender esto, es muy importante entender esta parte. Así que trataré de resumirla lo más corto posible en base a 3 ejemplos. Por ejemplo, tenemos a la cápsula articular que se encuentra pues en la articulación de rodilla y bueno, es fibrosa, delgada, ofrece poco refuerzo, permite flexión, extensión, algo de deslizamiento y rotación medial. Posteriormente tenemos que el ligamento colateral tibial limita la extensión y abducción de la pierna y se une al menisco medial. Posteriormente, también tenemos que el ligamento rotuliano actúa en la extensión del tendón del cuádriceps femoral. Eso por un lado. Y bueno, y ya para finalizar, muy importante, hablar de una nota clínica. Es importante saber que la rotura del ligamento cruzado anterior es una lesión deportiva frecuente, por lo general relacionada con la torsión de la rodilla cuando el pie está apoyado firmemente sobre el suelo. Es el tipo de lesión más común que se puede encontrar dentro de este tema que es articulación de rodilla. Tipo más común de lesión de articulación de rodilla, uh, ruptura del ligamento cruzado anterior. Espero que el video haya sido de su agrado. Muchas gracias por escucharme.